Buenos días, vamos a continuar nuestras enseñanzas con Romanos. Inclinen su rostro, por favor, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Amén. Señor Jesús, Padre, gracias, Padre, porque podemos venir a adorarte, venir a alabarte, Señor. Gracias porque tú te has manifestado de una manera increíble, Padre, en la alabanza, en la adoración, Señor. Te muestras con gran poder, Señor, con gran gloria, Señor, en nuestros corazones, Padre. Te queremos rogar, Señor, y pedir que esta mañana, Señor, tú hables, Señor, a nuestro corazón, Padre. Lo que tú tengas que hablar, esa semilla, Señor, que un día va a germinar en nuestro corazón para poder actuar y vivir de esa manera, Señor. Gracias, Señor, por tanta doctrina, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra, en Romanos, Señor, que es el ABC, el 1, 2, 3, Señor, para nuestra vida cristiana, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sembrado y has crecido, Señor, todo esto en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. El título de hoy es La ley y el cristiano. Son más o menos 4 o 5 predicaciones sobre la ley y lo que es la gracia. Estudiando la ley en este estudio, en esta predicación, desde Adán a Moisés, el ser humano tuvo y estuvo regido por una ley. Obviamente la ley conocemos que fue a partir de Moisés y la gracia después de que Jesucristo muere. Pero ¿qué ley había de Adán a Moisés? Fue la ley de la conciencia. De Moisés a Jesús, el ser humano pues estuvo regido por la ley mosaica. De Jesucristo a nuestros días estamos regidos sobre la libertad, sobre cómo ser libres, la ley del amor, la gracia, o también conocida como la ley de Jesucristo. Han existido 3 formas de cómo Dios ha mostrado al hombre lo que necesita saber. 3 formas a lo largo de toda la historia para que nos muestre Dios lo que es bueno y lo que es malo. Esas 3 formas, de Adán a Moisés, el hombre no sabía cuando él pecaba que era pecado. Pero en su conciencia, por eso se le llama la ley de la conciencia, sabía que era malo cuando le quitaba la vida a su hermano, por ejemplo. Sabía en su conciencia que había hecho algo mal. Tal vez el fornicar sabía que era malo, pero pues lo seguían haciendo porque no había alguien o algo que se los prohibiera. Una ley que les prohibiera, que dijera, ¿sabes qué? No matarás, no vas a fornicar. Dios se muestra a todas estas personas, a toda esta gente antes de Moisés, que la conciencia, la forma de tu vida, de pensar, era una forma nada más superficial, una forma por encimita nada más de mostrarnos lo que era el bien y la maldad. Cuando alguien a ustedes les pregunte que qué pasó con las personas que jamás escucharon de Jesucristo, de mí, es que a mi abuelito jamás le hablaron de Dios, ¿dónde está? ¿A dónde se fue? ¿O qué le pasó? Es que sabes que ellos nunca les hablaron de Dios, jamás les hablaron nadie les leyó la Biblia. Entonces, Dios, ¿cómo los va a juzgar a esas personas? Leyendo la palabra, Dios las va a juzgar de la misma forma que juzgó antes a esas personas antes que Moisés. De Adán a Moisés es la misma forma. Va a ser a través de su conciencia, a través de la ley de la conciencia, de como ellos reaccionaron cuando pecaban. Serán juzgados, para que me entiendan un poco más, por esa voz interna que tenemos los seres humanos. Esa voz que te dice, ¿sabes qué? Si está mal que hagamos esto. ¿Sabes qué? Si hacemos esto nos va a repercutir en tal cosa. De esa forma es como Dios va a juzgar a esas personas.
Esa voz que cuando les decían, ¿sabes qué? Sí, estamos actuando bien, o cuando actuaban mal, había algo que les sonaba ahí, una alarma, una campanita. De esa manera, tal vez a tu bisabuelo, a tu abuelo que jamás escucharon de un Dios, de esa manera igual va a juzgarlos. Cuando no estás bajo una ley, cuando tú actúas correctamente, te llenas de una satisfacción bien grande. Hice algo bueno. O sea, así piensa tu corazón, tu mente. Cuando actúas mal, te llenas de remordimientos. Híjole, ¿por qué hice aquello? Hice esto. Existen asesinos que se han entregado a las autoridades porque no soportaban la voz de su conciencia. Existen gente que por la forma de cómo ellos van viviendo, no soportan esa clase de vida. Dios trae a todo el pueblo de Israel al monte Sinaí, después de que lo saca de Egipto. Ahí Dios les revela a los judíos de una forma más explícita o una forma bien clara o más clara de lo que Él quería que los judíos supieran acerca de Dios, o de lo que a Dios le gustaba en realidad y lo que no le gustaba. Una de las cosas bien importantes que tenemos como cristianos, o que forma el cristianismo, es de que somos un grupo de personas monoteístas. Monoteísta es mono, que somos un solo, creemos a un solo Dios. Y no solo en nuestro monoteísmo, que alabamos y creemos en un solo Dios, o al único Dios que servimos, que no es una personalidad de pura materia, donde tú tal vez lo puedas, no sé, palpar o que lo quisieras tocar. No, ahí no sé, hasta ahí no llega nuestro Dios. Como muchas religiones lo ven, tal vez, ¿no? Que tal vez muchos lo ven con alguna forma, o que sin carácter, un Dios sin carácter, o sin personalidad. Nosotros como cristianos no creemos en ese tipo de dioses. Creemos nosotros en el único Dios que es real, es verdadero. Que lo estás conociendo diariamente, diario lo estás conociendo. Con una personalidad única, que tiene características, que tiene muchos atributos, que tiene cualidades. Es un Dios que tú lo sientes, como ahorita en la adoración. Un Dios que te mueve de lo más adentro de tu corazón. Que llegas inclusive hasta las lágrimas, porque ves ese mover que tiene dentro de ti. Es un Dios que se comunica con nosotros. Es un Dios personal también, el Dios que nosotros tenemos. Ese mismo Dios se le mostró a los judíos en el monte Sinaí, con todas esas características. Créanme que todo esto, lo que les estoy diciendo, que es el cristianismo, es una maravilla formar parte de ese grupo de cristianos. Es una maravilla. Pues no es decir, nada más es que creo en un Dios y pues ya, y dice Santiago que el diablo cree también en Dios y que tiembla. Y hay muchos cristianos que ni tiemblan. El Dios que nosotros hemos puesto toda nuestra confianza de que Él va a venir algún día por nosotros, de que todo lo que estás haciendo va a venir un fin, que va a venir por ese pueblo que hemos luchado, que diariamente estamos luchando para no pecar, para estar en la brecha todo el tiempo. Es un Dios que tenemos una relación íntima, diaria, espiritual, una relación espiritual diaria con Él. En espíritu y en verdad, dice su palabra. Esa es nuestra relación. Dios, ahí en ese monte, le da al pueblo de Israel, le da 3 leyes. Les da los 10 mandamientos para que rijan su vida moral. Para eso le da los 10 mandamientos. Les da sus leyes ceremoniales. Ahí es para que rijan su vida de adoración. Le dice Dios, yo quiero que tengan sus leyes cómo van a ser moralmente, pero les doy leyes también cómo quiero que me adoren. Qué maravilloso es eso, que Dios te diga, quiero que me adoren de esta forma. Les da leyes civiles para que ahí rijan su forma de gobierno. Desde ahí establece gobierno, desde el monte Sinaí. Cuando venimos a la Biblia,
nos encontramos con un Dios que nos dice cómo debemos de adorarlo. Que cuando tú lees la Biblia, tú ya no puedes hacer ninguna manda, ya no puedes hacer ritos, ya no puedes irte de rodillas a la villa, ya no le puedes creer a la Santa Muerte, ya no le puedes creer a la Virgen, ya no le puedes creer a los santos. Ya no puedes, porque Dios te dice cómo tienes que adorarlo. Ahí en la Biblia está. Cuando tú lees la Biblia y vienes con unos pensamientos de estos, de que yo vengo de adorar a la Santa Muerte, a la Virgen, a los santos, te estrellas con la palabra. Es un golpe, es un choque. Te estrellas con las demandas que Dios te pide, con este Dios. Cuando lees la Biblia empiezas a entender el propósito que tienes. Te pones bajo la dirección de ese Dios. Y ¿sabes qué, Señor? Me sujeto a tus mandamientos. Aquí estoy, Señor. Y te queda decir nada más, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Es lo que Dios te pide, te exige que hagas eso. Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? Ya no creo lo que yo pienso cuando llegas al cristianismo. Ya no crees en lo que es bueno para ti o lo que es malo. Ya no te riges por tu conciencia. Ahora es lo que Él te dice a través de la palabra, lo que tú tienes que hacer. Ahora te riges por lo que Él piensa acerca de nosotros como seres humanos, como personas. Ya no haces tu voluntad. Tratas de ponerte bajo la voluntad de Él. Ya no quieres seguir siendo el mismo. Cuando tú tienes esa conversión, cuando hay ese cambio en esa vida cristiana, es cuando llegas con Dios, realmente. Cuando le dices, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi Salvador, eres mi Dios. Ya no puedo pelear contra ti, ya no puedo luchar más. Posiblemente lo que tenga Dios para tu vida no te pueda gustar de momento, dentro de una vida cristiana, pero créeme que al final de todo te va a dar una paz increíble, te va a dar una felicidad que tal vez tú buscabas, pero en Cristo solamente es cuando lo vas a poder lograr. Te tienes que sujetar a la palabra, a lo que Él tiene para ti. Pues estas leyes Dios se las da a los judíos originalmente, principalmente. De Moisés hasta Jesucristo, hasta la cruz, estas leyes fueron transgredidas por el ser humano, por el judío. El ser humano, y ahí vamos a entender qué es la gracia, qué es la ley. El ser humano no podía hacer lo que Dios les mandaba hacer. No podían. Era demasiado, era mucho. Es lo mismo cuando tienes esa conversión con Dios, que tú no conoces a Dios y vienes a esa Biblia y tú no tienes la luz de Dios para leer la palabra. Te están hablando tal vez en chino, no le entiendes a lo que lees. No puedes hacer lo que te manda. Dice la Biblia que es locura para muchos. Que es locura. Nada de lo que Dios te pide te llega a agradar. No, pues son muchas cosas, ¿no? Pues tengo que dejar esto, tengo que dejar a mi amante, tengo que dejar el alcohol, tengo que dejar mis vicios. Lo que Dios te demanda en la ley es imposible para la carne hacerlo. Imposible. El ejemplo claro está en los judíos. Vean lo que dice Romanos 8. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ahí está bien claro en Romanos 8, era imposible para la ley que todos cumpliéramos bajo tantos estatutos que nos ponía Dios. Dice, por cuanto era débil por la carne, era débil tu carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Ahí en el versículo 3 dice. Pues el hacernos buenos. El que tú y yo fuéramos buenos. Dice la Biblia que no hay uno bueno. La ley solo te va a decir lo que es malo y lo que es malo y lo que es malo y acerca un poquito a ver si puedes lograr para que seas un poco bueno.
Es malo matar, es malo adulterar, es malo codiciar, es malo, es malo, es malo. Pero la ley no te podía cambiar. ¿Por qué? Porque volvías y regresabas al otro día a tu pecado. Así es la ley, es un círculo nada más. Dios le da esos mandamientos a los judíos, al pueblo de Israel, pero los judíos descubren ellos que no podían hacer lo que Dios les mandaba. Decían, pues ¿para qué no los das si no lo vamos a poder cumplir? Porque en mi mente está tal vez de que no me drogue, de que no tenga tal vicio, de que está mal que yo engañe a mi esposa. Pero pues te sigues drogando, sigues engañando a tu esposa, al fin y al cabo. En mi mente yo sé que está mal, que es pecado. Pero dentro de ti hay una fuerza que te arrastra siempre a hacer lo malo, siempre. A algo que tu mente no quería hacer, pero lo hacías al fin y al cabo. La Biblia dice ahí en Romanos 8:3 que era débil para la carne, que la carne es débil. Entonces Dios te tiene que enviar una solución. Y ahí mismo en el 8:3 está la solución. Dice que envía a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado. Imagínate qué revelación tan grande tenía Pablo. En semejanza de carne de pecado. Fíjate que Dios, para solucionar la debilidad de nuestra carne, manda a Jesús en un cuerpo igual al tuyo y al mío, igualito, pero Él sin pecado, sin pecado. En la cruz muere, en la carne también muere, pero en su espíritu no muere, ni en su alma. Fue en la carne donde Dios trató con el pecado, con Jesucristo. Jesucristo recibe todo eso ahí en la cruz, todos estos pecados. Dios ahí coloca tus mentiras, mis codicias, mis malos pensamientos, ahí los reciben en la cruz. Todo aquello que no le agradaba a Dios, de mí, de mi persona, de tu persona, Dios lo pone en su Hijo en ese momento de la cruz. Ahí pone todos esos pecados de la ley, todo eso ahí lo pone. Al colocar todos estos pecados en Jesucristo, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús tenía que morir. Y no solo significa en ese versículo la muerte física, sino también significa la muerte espiritual. Tenía que morir. Cuando a Jesús le fue puesto en la cruz nuestro pecado, ahí grita en la cruz, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Se sintió solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Eso es vivir bajo la ley. La paga del pecado es la muerte. En ese momento hay una separación, lo que es el pecado, en su palabra original, hay una separación del Padre con el Hijo. Se separan. Se separa de esa persona de Jesucristo, el que era justo, el más justo sobre la tierra, el más santo, el bueno, el benévolo, que no tenía ninguna mentira. Ahí es abandonado en la cruz. Y sabes que he hecho maldición por tus pecados y por los míos. He hecho maldición totalmente. En esa maldición que Jesús lleva, o que llevaba ahí por nosotros, Dios Padre nos dice ahora en esta cruz, ahí en esa cruz, Dios te dice, te amo, hijo. Porque antes no lo podía hacer. Te veía como un vil pecador en la ley. Entonces, a través de esa muerte de su Hijo Jesucristo, Dios Padre ve y te dice, te amo. Porque ya hubo un filtro, ya hubo algo que nos acercara a Dios. Dios nos dice ahí en la cruz, que ustedes, hijitos, hijos, no, ¿ustedes qué creen? Que yo no sé, que ustedes son débiles en la carne, que son polvo, dice la Biblia. ¿Qué es lo que somos? Polvo. Que tenemos pasiones dentro de nosotros que tal vez nos desestabilizan muchas veces. ¿Y sabes qué nos toca a ti y a mí? Nada más creer, que creamos en Él,
creer ese milagro tan grande que hizo en la cruz, que creamos y que ahí empiece nuestra transformación de nuestra vida. Creyendo en Él, cuando tú crees en Él, la forma de su espíritu entra en mi vida en ese mismo momento. Es como atraído hacia mí. Y dice que nos da las fuerzas en ese momento para que puedas vencer tú esa debilidad de la carne. Te da esa fuerza que tal vez no tienes. Dice la Biblia que separados de mí nada puedes hacer. O sea que separados de Jesucristo nada podemos hacer. Tenemos que estar pegados a Él. La ley puede por cierto tiempo desanimar al pecador. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de vida. Tú estás pecando y pues regresamos a lo mismo. Y pues ahora tengo que llevar de sacrificio esto y pues vuelvo a pecar porque pues mira, Dios me va a perdonar. Era superficial, nada más eso. Pero la ley jamás te va a quitar el deseo de que tú dejes de pecar. Siempre vas a tener ese deseo de estar pecando. Y fíjense que la ley de Dios era buena, pues provenía de Él. Buena, era santa. No podemos minimizar la ley. Era una expresión que salió de esa voluntad de un Dios santo. Pero la ley no podía cambiar a nadie. No podía cambiar mi corazón, no podía cambiar mi forma de vida. ¿Por qué? Porque yo sabía que las cosas que más me prohíben, con el puro hecho de que tú te prohíbas cosas, no va a cambiar el deseo de pecar. Y Jesucristo adelanta todo eso. El hecho de que te prohíban cosas, eso no va a cambiar el deseo de que tú quieras seguir pecando. La ley no tenía esa fuerza, ese poder. Por eso tuvo que haber venido alguien para cambiar eso. Vean lo que dice Jeremías 13:23. Fíjense cuánta sabiduría de Jeremías. Dice, mudará el etíope su piel. ¿Cómo es el etíope? Morenito, ¿no? Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Dice, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Y la respuesta es no, para nada, no se podía. El leopardo nunca va a poder cambiar sus manchitas de su piel porque así es su genética, así nació. Y entre más se desarrollen, pues va a seguir con manchas el leopardo. ¿El etíope tú crees que algún día va a poder llegar a ser güerito? Pues no, porque a sus genes así vienen. Vienen sus genes del etíope hasta el color de sus ojos. ¿Hasta cuántos cabellos va a tener? Es imposible biológicamente, genéticamente. El ADN así viene, no vas a poder cambiarlo. Y la ley así venía. Esa misma imposibilidad que existe para que el leopardo deje de ser leopardo o un africano llegue a ser güerejo, esa imposibilidad es la misma imposibilidad que existe en que tú dejes y que yo deje de hacer el mal. Es lo mismo. Ni alcohólicos anónimos, mucho menos neuróticos anónimos, ni el control mental, que ahora ya están sacando mucho en la televisión. ¿Sabes por qué? Porque eso está refiriéndose a la ley. Son puros esfuerzos superficiales de que tú quieras tratar con el problema del pecado. Bien superficial. La Biblia dice, y es bien clara, que sin derramamiento de sangre nadie iba a poder dejar de hacer el mal. Por eso es que Jesús entra al juego y hace la diferencia totalmente. Una diferencia pero abismal. Ahí en la cruz. En la cruz es donde Dios trata el problema con el hombre. Por eso es que ahora tenemos tantos beneficios. 2000 años después, tantos beneficios. Tanta benevolencia que Jehová tiene con nosotros, nuestro Dios. Ahí en la cruz es donde el hombre puede encontrar ese cambio de vida tan buscado. Ese cambio de vida para que dejes de hacer mal. Para que haya la famosa conversión, para que haya una conversión. Entonces cuando a ti te hablaron de Cristo, hubo una conversión.
y fuiste atraído de todas esas cosas que hace 2000 años sucedieron. Entonces, para que tú puedas cambiar las manchas del leopardo, que dice ahí Jeremías, y que el negrito cambie su piel, ¿cuál es la solución? Que nazcas de nuevo. Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no va a entrar al reino de Dios. Y se preguntaba, ¿no? ¿Y cómo voy a regresar al estómago de mi mamá? ¿Cómo me voy a volver a ser pequeño y regresar? Gente que pensaba con el intelecto nada más. Segunda de Corintios 5, 16 al 18 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense que ahí la palabra nueva criatura en el griego es creación. Entonces dice que el que está en Cristo ha sido creado de nuevo. Ahí en 2 Corintios 5, 17. Que si tú eres nacido de nuevo, o sea, eres creado de nuevo. Que el leopardo ya va a dejar de ser leopardo. Y que el etíope va a dejar de ser de ese color de piel. Cuando naces de nuevo. Dios siempre te va a demandar en el Nuevo Testamento, siempre un nuevo nacimiento. Siempre, que tengas un nuevo nacimiento. ¿Sabes por qué? Porque él no podía tratar con la antigua naturaleza, no podía tratar con el antiguo hombre, no podía tratar con la ley, bajo los que están bajo la ley. En Ezequiel 36, Dios profetiza, Dios anuncia, mucho antes de que viniera el Mesías, que haría algo con el ser humano, que iba a ser un cambio que cuando el Mesías viniera. Miren, vamos a leer Ezequiel 36, 25. Vean cómo lo predice. El Señor dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense que esta es una promesa bien grande, una promesa de lo que el hombre necesitaba, de que necesitábamos una nueva naturaleza, de que ese viejo hombre tenía que morir, tenía que cambiar. Cuando Jesús llega a nuestras vidas y tú tienes esa conversión famosa, hace una circuncisión, una operación, hace un cambio. Dice que circuncidemos nuestros corazones ahora. ¿Y sabes qué? Ya no puedes regresar ahora. Ya no puedes regresar a tu antigua naturaleza. Ya no se puede. Fíjense, el perro, y he puesto muchos ejemplos de esto muchas veces, el perro siempre va a regresar a su vómito. ¿Sabes por qué? Porque es un perro. Porque así es su naturaleza. Para que ese perro ya no regrese a su vómito, se le tiene que cambiar su naturaleza. Un gato no se come el vómito, no se lo come. Los leones no se comen el vómito, lo que devuelven se lo vuelven a comer. Solo los perros lo hacen. Porque la naturaleza del perro es comerse lo que devolvieron. Fíjate que para dejar de comerse ese vómito, tiene que dejar de ser perro. Cambiar esa naturaleza. Para que tú y yo dejemos de hacer el mal, tenemos que dejar de ser esos hombres perversos que muchas veces en nuestra mente, a ese hombre malo que llevamos dentro. ¿Sabes qué necesitas? Nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo.
Jesucristo viene siempre en esa conversión, viene a darme una nueva vida, viene a darme un nuevo corazón, dice Ezequiel, un corazón de carne, un corazón tierno, no un corazón duro, no un corazón de piedra. Él dentro de ti produce una fuerza interior de la que necesitas para poder vencer entonces tantas cosas malas que recorren en nuestra mente, en nuestro cuerpo. ¿Y qué creen? Que el nuevo nacimiento ese no es irreversible. Ya no puedes volver atrás. El que nace de nuevo, nace para siempre, dice la palabra. Para siempre. Vean lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para los que dicen que sí puedes perder muchas cosas, mira. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Una vez que naces de nuevo, dice que nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios. Dice primero Jesucristo, de mi mano, Jesucristo, nadie te podrá arrebatar. Luego de la mano de Dios, nadie te podrá arrebatar. Todo es mayor, Dios es mayor que cual fuerza que pueda venir. Obviamente hasta de Satanás. Satanás está acá y Dios siempre va a estar arriba. Eres mayor que todos, dice. Yo y el Padre somos uno. Cuando un cristiano está viviendo otra vez en pecado, tú recibes a Jesucristo y vuelves a tu antigua naturaleza y vives en pecado, que tal vez vivas como antes de que fueras cristiano. La Biblia dice que nunca te convertiste, que nunca fuiste, que todo lo que hiciste fue aquí en tu mente nada más, fue intelectualmente, que nunca le entregaste tu vida a Jesús, fue una emoción, fue algo que pudiste nada más tú vivir en el momento porque se escuchaba bien bonito la música y porque querías tener un cambio, una emoción. ¿Sabes por qué? Porque tal vez nunca has llorado por tus pecados. Así que te hinques y que sabes que Señor, perdóname. Nunca tal vez has hablado con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Machácame como el olivo. ¿Sabes qué? Saca de mí lo mejor que tenga yo dentro de mí. Sácame ese aceite, Señor. ¿Sabes por qué? Porque nunca hubo una conversión. Jamás hubo una conversión. ¿Sabes por qué? Porque el que se convierte, cuando alguien se convierte, cambia. Es lo que sucede. Y si tu vida no ha cambiado y no hay deseo en tu vida de hacer tal vez un bien y tienes tal vez un odio hacia el mal, nunca has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Tal vez eres religioso. Le llamas a Jesucristo tu Dios, tu Señor, pero tu vida no cambia. Tu vida no ha cambiado. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Cristo vino a cambiar nuestras vidas. Vino a cambiar nuestras vidas. Y si tú no has cambiado radicalmente, es porque el Espíritu de Dios no está en tu vida. Así dice la palabra. Ahora ya con esa transformación, ese cambio que hay, tú ya no tienes la obligación, verlo como obligación de cumplir los 10 mandamientos. Entonces ahora, ¿qué relación tengo yo como cristiano con la ley? Si ya no tengo la obligación de hacerlo por obligación a los 10 mandamientos. ¿Qué relación tengo ahora yo como cristiano? ¿Sabes qué relación tienes? Que ahora tú como cristiano vives bajo una nueva ley después de Jesucristo. La Biblia le llama la ley del amor, la ley de la libertad. Dios te da una libertad de que tú escojas qué es bien, qué es mal. ¿Sabes por qué? Porque ahora como cristiano hay algo dentro de nosotros, de nuestro corazón, un deseo de cumplir esa ley de Dios. Pero ¿sabes qué? Pero no porque te están amenazando, porque haya amenazas en medio de todo, de toda esta, de tu vida.
¿Sabes ahora por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios, porque Él nos perdonó. Por eso lo hacemos, por amor, por eso es la ley del amor. Lo hacemos por amor. Ahora el cristiano obedece a Dios, repito, no porque esté amenazado, sino porque ahora como cristiano tú has visto con tus propios ojos a Dios. Has recibido ese amor de parte de Dios en tu vida. Ya comprendiste, ya comprobaste de ese amor inmenso que Dios hizo en la cruz. ¿Y sabes qué? Para nuestro beneficio. Todo eso que hizo en la cruz fue para nuestro beneficio. Señor, si tú hiciste tantas cosas en la cruz por mí, pues lo que me queda, lo que menos puedo hacer yo por ti es obedecerte. Lo menos que puedo hacer. Seguir tu palabra, hacer lo que me corresponde a mí. Como cristiano, así es como tienes que responderle al Señor. El cristiano se diferencia hoy en día del judío, del israelita. ¿Sabes por qué? Porque el que es judío está bajo amenaza todavía. Está amenazado. Y ahora el cristiano está bajo la ley del amor. Todo lo que hacemos es por amor, por agradecimiento a nuestro Dios. El cristiano obedece a Dios porque el amor de Dios, dice la palabra, dice en Corintios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y nuestra obligación a la ley no es legal, porque no ha pasado de moda de que no matarás. Sigue en pie esa ley de los 10 mandamientos. Tu obligación hacia los 10 mandamientos y hacia la ley de Dios ahora es moral. Es moral. ¿Sabes por qué? Porque nos agrada hacer la voluntad de Dios. Nos agrada como cristianos. Decía el rey David en el Salmo 48, vamos a leerlo. El Salmo, vean, decía que hacer su voluntad era su delicia. Y así ahora nosotros, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El cristiano ahora sí piensa, Señor, hacer tu voluntad es mi gozo, me deleito, me agrado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Hay una gran diferencia de conceptos. Y esto también va para los que tenemos adolescentes, jóvenes. Si sus deseos es hacer su voluntad, que cada joven haga su voluntad, nos falta encaminarlos a los pies del Señor. Llegan a cierta edad nuestros hijos, donde nosotros ya no podemos forzarlos. Ya no puedes forzarlos. Imagínate que llegue un día tu hijo y te diga, ya no quiero ir a la iglesia, papá. Ya no quiero ir a la iglesia el domingo. Y si tú lo traes a fuerza, a patadas, a cachetadas, ahora se me sube al carro, ¿cómo que no quiere ir? De nada te sirve traerlo, de nada. ¿Sabes por qué? Porque tiene que llegar el momento en que él tiene que convertirse. ¿Y sabes cómo tiene que convertirse? Con tu ejemplo, con tu testimonio. Y él tiene que tener un encuentro con Jesucristo, personal. Cuando mi hijo, mi hija tenga ese encuentro, él va a tener ese deseo, como dice ahí ese salmo, de hacer la voluntad de Dios. Él solo. ¿Sabes por qué? Porque no puede ser a la fuerza. Si tú traes a tus hijos a la fuerza, estamos equivocados. Tenemos que encaminarlos al Señor y que ellos lleguen a tener ese encuentro con Dios. Tienen que tener un encuentro con Jesucristo. Y a mí lo que me queda pues es dar el ejemplo, dar mi ejemplo nada más. Su encuentro va a cambiar sus vidas, va a tener un choque con Dios, pero nadie puede forzar a nadie. Ándale, mi hijo, ya levántate, vámonos a la iglesia. A fuerza, hermanos, nada va a pasar. Y Dios ama al dador alegre. Cuando dice que Dios ama al dador alegre, no nada más habla del dinero, habla de su tiempo también. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, cuando tú te das un tiempo, dice que Dios ama al dador alegre, porque estás dando tiempo para aprender más del Señor. Regresamos a Romanos 7. Ahí vamos a ver una analogía entre el matrimonio y la ley.
Romanos 7, 2 al 4. Esos son los versículos que nos tocan el día de hoy. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí toma esa analogía del matrimonio Pablo para mostrarnos cómo es la relación entre el hombre y la ley, y pone de ejemplo el matrimonio. Usando este ejemplo del matrimonio, Pablo nos dice, ahí en esos versículos, dice que mientras dos cónyuges estén vivos, que no se podrán divorciar, porque los dos están unidos bajo una ley, por una ley, que es la ley de la fidelidad, le llama Pablo. Dice, cuando te casas, está el juez, te hace jurar que en la enfermedad, que en la riqueza, que cuando te salga la panza, que en la pobreza, que aunque yo quede loco un día, tú no te vas a ir. Así dice el juez, ¿no? Que en cualquier forma que estés, que solamente la muerte nos va a separar. Y si lo haces ante una autoridad eclesiástica, pues es igual, ¿no? Que no hay divorcio, dice aquí Pablo. En la Biblia, la única forma para que haya divorcio es cuando uno de los dos huye, cuando uno de los dos se va de la casa o te corre y vuela la palomita, ¿no? O vuela el palomo, dice la canción de Juan Gabriel, ¿no? Y así es como se va a unir otra persona, forman otro hogar. Pero en ese momento que el palomito o la paloma queda solo o sola, delante de Dios tiene que tener su conciencia limpia para poder volverse a unir a otra persona. Es lo que dice Romanos 7 del 2 al 4. Y esto lo dice Pablo con esa revelación, ¿no? Dice Pablo, más bien, piénsenlo bien antes de casarse. Si estás tú viviendo circunstancias así similares y tal vez no sabías todo esto que estamos viendo, porque pues tal vez no eras cristiano, tienes que entender la analogía que está haciendo Pablo aquí acerca del matrimonio con la ley. Pero si tú como cristiano ya tenías esta información, es obligación del cristiano, según Pablo ahí en Romanos 7, regresar con tu esposo o con tu esposa. Es lo que dice Romanos 7, 2 al 4. Pablo dice que la única forma que tú te puedes casar con otra mujer es hasta que tu esposo o tu esposa muera. Pablo, ahí en Romanos 7, dice que una mujer se casó con su segundo esposo en el mismo día que su esposo se murió. Esa analogía está haciendo Pablo con la ley. Ahí en Romanos 7 dice que esa mujer se casó con su segundo esposo en el mismo día que su esposo se murió. Esa historia es en el momento que Jesucristo moría y le recibía yo en mi corazón. Me divorciaba de mi antigua vida de la ley, pero ahora me estaba esperando mi nuevo marido, que es Jesucristo. En ese mismo segundo que yo muero, en ese mismo segundo yo soy de Él. Esa analogía está usando Pablo.
O sea, me divorcio de mi antiguo esposo, de mi antigua vida, y me caso con una nueva persona y empiezo a vivir bajo la gracia. Eso les trataba de explicar Pablo a todos esos maestros de la ley. Y fíjense que el Espíritu Santo ilustra que la ley, ya en el Nuevo Testamento, que la ley fue nuestro antiguo esposo, que era un esposo duro, que era un esposo severo. Dice la ley ahí bajo estas teologías, dice que sus demandas eran absolutas, que no había más que sus chicharrones tronaban ahí, no había de otra, y que esa pobre esposa nunca podía cumplir lo que el esposo requería, o sea que jamás lo tenía contento al marido. Esa analogía está haciendo Pablo con la ley, con el matrimonio. Si ella fallaba en algo, la esposa, si ella rompía un plato en su casa, cuando él llegaba parecía que le habías tirado la casa. Y si no regresas a las 7 de la noche, se acaba el mundo. Era un esposo duro y severo, repito. Y sentía a ese esposo severo y duro que lo que pedía era justo. La esposa sufriendo todo el tiempo. Sí, mi amor, sí, mi vida, lo que tú me digas. Lloraba sola, a escondidas. Como el Chapulín Colorado, ¿quién me podrá defender ahora de este esposo tan duro? Me exige. Yo no sirvo para nada. Esa era nuestra condición, hermanos, antes de conocer a nuestro esposo actual. No teníamos ningún aliciente bajo la ley. Y hay muchas mujeres que así viven hoy en día, viven bajo la ley, con un esposo así de duro. Teníamos siempre alguien que nos exigía en la ley, alguien que nos demandaba siempre cosas. La esposa tratando de agradar, pero nunca pudo agradar a ese hombre. No había ninguna esperanza para ese esposo. Además, algo importante en esta teología, con ese antiguo esposo nunca pudo tener un hijo. O sea que nunca pudimos dar fruto bajo la ley. En esa analogía que hace Pablo a estos conocedores de la palabra, les era más fácil entender. Y les preguntaban los judíos, pues, ¿que era estéril la esposa o qué? Y Pablo les dice, pues no es que fuera estéril la esposa, era fértil la esposa, sino porque el antiguo esposo, él era el estéril. Ese esposo duro, él era el estéril, no podía dar vida. La ley no puede dar vida. La ley no puede dar vida porque dice la misma palabra que la letra mata, pero dice que el Espíritu vivifica. Y Jesucristo dice que nos viene a dar vida y nos metió ese Espíritu y es cuando vivificamos. Qué analogía tan más importante, ¿verdad? Hace Pablo ahí del matrimonio. Y dice que casados antes nunca tuvimos hijos. O sea que nunca pudiste dar fruto. Jamás pudiste dar fruto. Y dice, y lo aprendimos como hace 2 o 3 predicaciones, que el fruto que dábamos o que dimos nos avergonzaba. Hoy en día nos avergüenza lo que fuimos en el pasado. Y si llegaste a dar fruto, te daba vergüenza de lo que ese fruto que diste en algún día. Entonces era necesario que viniera un nuevo esposo. Era necesario, obligado, que viniera ese esposo por esa esposa limpia, sin mancha. Liberarte de ese antiguo esposo. Es lo que necesitabas. Liberarte de la ley. Casarte con un nuevo esposo. Con uno que era fértil, con uno que es fértil. Con uno que te trataba bien. Uno que no te viera tus errores. Uno que fuera diferente, que te viera con amor. Con ese amor. Dice la Biblia que las palabras que Él te da como esposo, dice que son verdad y que son vida. Nunca te va a someter a nada, te da esa libertad de que tú escojas. Dice que ha producido dentro de mí
fertilidad. Y ahora ya casado, voy a tener muchos hijos, un equipo de fútbol voy a tener con ese nuevo esposo. Y voy a dar mucho fruto. Fíjate que esta ilustración entre el antiguo esposo y el nuevo esposo que ahora tenemos, lo repite Pablo en Gálatas 4. Gálatas 4, del 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Vamos a Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate que ahora la esposa vive. Y vive, ¿sabes qué? Para complacer al esposo. Para eso vive la esposa. Para complacer al esposo. ¿Y sabes por qué? Por habernos liberado de ese tormento, de ese maltrato durante tanto tiempo que duró la ley. Antes, yo recuerdo cuando yo iba al pueblo de mis papás, aquí al sur del estado, mi abuelita me llevaba a fuerza a misa, a fuerza me llevaba. Ella sabía que nosotros, como ella decía, que no éramos de esa religión, pero me llevaba a fuerza, hacía pellizcos, me llevaba, ándele, vámonos a misa. Y si no vas, no vas a salir, te castigo. Y dentro de la misa, si yo hablaba o si me movía o si saludaba a mi cuate de la fila de atrás, pellizcote que me metía mi abuela Chole, me acuerdo mucho de eso. Y yo no era católico, pero iba porque mis papás me dejaban por las vacaciones ahí, ¿no? Entonces me llevaba mi abuela. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Que siempre bajo la ley estás bajo la intimidación, bajo la amenaza, que estás a fuerza todo. Yo no quería ir y me llevaban, a fuerza todo. Pero ¿sabes por qué? Porque eso era antes, porque vivías bajo la ley. Si no crees en Dios, te vas a condenar. Pues no, ya menos, hasta te sacan de onda, ¿no? De que yo, ¿y a dónde voy entonces? Si no te portas bien, te vas al infierno. Muchacho del demonio que anda pensando nada más. Así me decía mi abuelita, así nos decían las abuelitas. O sea, sí está bien que creamos en el infierno y que pues es un lugar destinado, ¿no? Para cierto tipo de gente. Pero yo no vengo a Dios por eso, porque me dé miedo el infierno. Yo no vengo a Dios porque sé que si estoy de este lado voy a librar el infierno. Decía un pastor que teníamos, pues por pura conveniencia sean cristianos, por lo menos, para que no se vayan a ir al infierno, ¿no? Fíjate que yo vengo a Dios ahora por lo que Él hizo por mí en la cruz, por esa ley del amor. Lo menos que me queda es obedecerle, lo menos. Y tenemos que comprender que somos un nuevo matrimonio, Y lo que ama a Dios es la fidelidad. Ama tu fidelidad, ama mi fidelidad. Si tú anhelas algo de tu esposo o de tu esposa, es que te sea fiel. Yo es mi anhelo siempre. Gracias, Dios mío, por la mujer que me diste. Porque es fiel. Dios es igual. Dios anhela que su esposa sea fiel. Esa analogía, de esa manera les abría la mente a los judíos romanos. Y no entendían. Hasta con el matrimonio. Si no pueden por esta, pero siempre les hacía entender por algo. Nadie esta mañana podrá decir, a mí me gustaría que mi esposa me ponga los cuernos. ¿Sabes por qué no pensamos? Porque amamos la fidelidad. La amamos. Y Dios la ama la fidelidad. Cuando tú llegas y te casas con Jesucristo, Jesucristo nos dice, oh almas adúlteras. En el Nuevo Testamento así dice.
La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así como te gusta, y a mí me gusta que nuestra esposa, que nuestro esposo nos sea fiel, Dios también quiere que le seamos fieles. Fieles hasta la muerte, hasta la muerte. Imagínate que viniera Jesús en las nubes, que viniera Jesús, que llegara ese momento que estamos esperando y te encontrara con tu amante. Ahora somos de otro. Para dar fruto, hermano, para ser fiel, para que pueda ser santo, para que su amor te llene, su amor me llene, y que tenemos que entender que hemos sido llamados a ser nada más de Él, de nadie más. Yo les invito ya en esta recta final de este 2018, que lo que resta del año lo vivamos de una manera fiel a Él, con santidad a Él, que vivamos vidas santas, que nos separemos del pecado, si es que te encuentras en Él. Porque dice la Biblia que entre más cerca tú estés de Él, más fruto vas a dar, más fruto vamos a producir. Hermanos, Jesús vino a nuestras vidas para que tú y yo diéramos fruto y a que le seamos fiel a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Señor, cierra tus ojos ahí. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque tú nunca cambias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos explicas, Padre, a través de tu palabra, la diferencia de vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia, Señor. ¿Qué escoges esta mañana? ¿Un esposo que te trate mal, que no te tome en cuenta en nada? ¿O con nuestro nuevo esposo, que nos ama, que nos es fiel, que nos comparte, que me da fruto, que es fértil? Vivir bajo la ley es vivir amenazado, hermano. Vivir bajo la gracia es vivir por amor y vivir agradecido con ese Dios. Señor, tus 10 mandamientos, Señor, se resumen en 2, Padre. Que yo te debo amar, Padre, con toda mi alma, Señor, con toda mi alma, Señor, con todo mi ser, con toda mi mente, Padre, con todas mis fuerzas, Padre. Con todo mi corazón, dice la palabra, Dios. Padre, si yo me mantengo, Señor, amándote, Padre, jamás te podré ser infiel. Jamás te podré ser infiel, Dios. Y si yo amo a mi semejante, Padre, significa que yo estoy en comunión contigo. Si yo amo a mi semejante, eso significa que yo estoy en comunión contigo, Padre. Esta mañana te doy gracias, Padre, por cada una de las personas que está aquí, Señor, y los que nos escuchan, Padre, a través del internet, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, tantas cosas, Padre, que tal vez no entendemos, Dios, pero que tú nos los explicas, Padre, con manzanas, con cosas sencillas, Padre, para que nuestra mente entienda, Padre. Gracias porque eres bueno, porque eres grande. Te amamos, te bendecimos esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor.